En los bosques húmedos del Amazonas, en los cafetales de las montañas andinas, en las sabanas cálidas de los llanos orientales y hasta en los rincones más urbanos de las ciudades, un ejército silencioso trabaja día y noche sin descanso. Son pequeñas, casi invisibles, pero su poder es descomunal. Son las arquitectas del suelo, las ingenieras del ecosistema, las guardianas de un equilibrio que sostiene la vida. Colombia, tierra de diversidad y de vida en todas sus formas, es también el hogar de algunas de las especies de hormigas más sorprendentes del planeta. Pocas personas se detienen a observarlas. Caminamos sobre ellas sin notarlas, las vemos en fila y las asociamos con algo común, casi trivial. Pero bajo nuestros pies, ocurre algo que roza lo extraordinario. Las hormigas han conquistado casi todos los ambientes del país, desde los desiertos guajiros hasta las selvas húmedas del Pacífico, desde los parques de Bogotá hasta las raíces sumergidas del Amazonas. Su presencia es tan constante que se ha vuelto invisible. Y, sin embargo, si desaparecieran, el mundo entero cambiaría en cuestión de días. En Colombia viven cientos de especies de hormigas, muchas aún sin registrar oficialmente. Algunas son diminutas y tímidas, otras son verdaderos ejércitos en miniatura capaces de devorar una planta entera en una noche. Las hay que cortan hojas, que cultivan hongos, que cuidan sus crías con ternura y otras que atacan con ferocidad. Algunas viven bajo tierra, organizadas en estructuras sociales tan complejas como una ciudad humana, y otras recorren los troncos de los árboles formando carreteras vivas. Cada colonia es un mundo en sí misma, un sistema organizado, jerárquico y eficiente donde cada individuo tiene un propósito claro. Reinas, obreras, soldados, zánganos, todas trabajando con una precisión que haría envidiar a cualquier sociedad humana. Sin leyes escritas, sin dinero, sin palabras, pero con un orden que ha funcionado durante millones de años. Lo que para muchos son solo insectos diminutos, para la ciencia son uno de los organismos más exitosos de la historia de la vida en la Tierra. Existen desde antes de los dinosaurios y sobrevivieron a cataclismos, glaciaciones y transformaciones planetarias. Hoy, su comportamiento social sigue siendo un misterio que fascina a biólogos, ecólogos y naturalistas. Colombia, con su clima tropical y su diversidad biológica sin igual, es un escenario perfecto para ellas. Aquí conviven las hormigas más comunes, como las cortadoras de hojas que mantienen vivas las selvas al reciclar la vegetación, y también las más extrañas, criaturas que parecen sacadas de un universo alienígena, hormigas que cazan presas vivas, que se alimentan de hongos cultivados bajo tierra, o que pueden formar balsas con sus cuerpos para sobrevivir a las inundaciones. Su fuerza es tan desproporcionada que desafía la lógica. Una sola hormiga puede cargar más de 50 veces su peso, y juntas pueden mover una montaña de tierra en cuestión de horas. Pero más allá de la fuerza física, su verdadero poder está en la cooperación. Las hormigas no compiten entre sí dentro de la colonia, coordinan, construyen, sacrifican. Cada acción está guiada por el bien común. Una lección silenciosa de lo que significa la organización, la disciplina y el trabajo en equipo. En la selva, se las escucha antes de verlas. El crujido del suelo, el roce de las hojas cortadas, el sonido rítmico de su marcha. En los campos agrícolas, son aliadas y enemigas al mismo tiempo. Algunas controlan plagas, otras las provocan. Y en las ciudades, habitan grietas, jardines y muros, adaptándose al cemento con la misma inteligencia con que lo hacen en la selva. Pero entre todas, hay especies que asombran por su rareza, por su comportamiento, por su estética o por su historia evolutiva. Hormigas que construyen túneles a más de 3 metros de profundidad. Hormigas que se comunican con feromonas tan precisas que pueden advertir una amenaza a cientos de metros de distancia. Hormigas que se lanzan al vacío desde los árboles para planear, y otras que se sacrifican por completo por el bien de la colonia. Detrás de cada una de ellas hay un relato de supervivencia, de evolución y de equilibrio natural. Porque las hormigas no son simples insectos, son el reflejo de la inteligencia colectiva de la naturaleza. Mientras la humanidad construye sus ciudades de acero, ellas llevan millones de años construyendo imperios subterráneos que funcionan sin caos, sin corrupción, sin pausa. En un país donde la biodiversidad florece a cada paso, detenerse a mirar el mundo de las hormigas es descubrir un universo paralelo, tan complejo y fascinante como el nuestro. Un universo donde la disciplina se mezcla con la cooperación, donde el sacrificio da sentido a la vida, y donde el orden natural se impone sin necesidad de fuerza. Así comienza este viaje por las hormigas más comunes y extrañas de Colombia, una exploración del pequeño gran mundo que vive bajo nuestros pies. Un mundo donde la grandeza no se mide en tamaño, sino en propósito, donde la fuerza no está en el individuo, sino en la comunidad, y donde cada hormiga, por insignificante que parezca, guarda en su cuerpo diminuto la sabiduría ancestral de la tierra. La hormiga arriera, las jardineras del bosque. Entre los suelos húmedos de los cafetales, los pastizales cálidos y las selvas tropicales de Colombia, habita una de las especies más admiradas y temidas del reino de los insectos, la hormiga arriera. Pequeña, trabajadora y silenciosa, esta hormiga es capaz de mover montañas, literalmente. Su nombre científico pertenece al género Acta, y su presencia es tan común en el territorio colombiano que forma parte del paisaje cotidiano, aunque pocos se detienen a observar el prodigio que representan.
La hormiga arriera es mucho más que un insecto que corta hojas. Es una ingeniera natural. Una agricultora ancestral que lleva millones de años practicando un arte que los humanos apenas comprendemos. La agricultura subterránea. Cuando corta pedazos de hojas, no lo hace para comerlas. Las transporta sobre su cabeza, formando largas caravanas verdes que parecen ríos en movimiento. Y las lleva a las profundidades de su nido, donde las usa como base para cultivar hongos. Ese hongo es su alimento, su sustento y la razón de toda su organización. Cada colonia es una ciudad viviente, con túneles, cámaras de cría y depósitos que pueden extenderse por varios metros bajo tierra. El trabajo dentro del hormiguero está perfectamente coordinado. Las obreras más pequeñas limpian y cuidan los jardines de hongos, las medianas cortan y transportan las hojas. Las grandes defienden las entradas del nido, y la reina, la madre de todas, puede vivir más de 10 años, produciendo millones de descendientes. Todo funciona con precisión matemática, sin un líder visible, pero con una comunicación constante basada en feromonas. Esas señales químicas invisibles que guían el comportamiento de toda la colonia. El impacto de las hormigas arrieras en los ecosistemas es profundo. Aunque los agricultores a veces las ven como plagas, su papel ecológico es esencial. Al cortar hojas y remover tierra, airean el suelo, facilitan el crecimiento de nuevas plantas y reciclan materia orgánica, manteniendo el equilibrio natural del bosque. Son, en esencia, las jardineras del planeta. Su fuerza desafía la lógica. Cada una puede cargar hasta 50 veces su propio peso. Si el ser humano tuviera esa capacidad, podría levantar un automóvil sin esfuerzo. Y lo más impresionante es su disciplina. Ninguna se detiene. Día y noche, bajo el sol o la lluvia, las filas de arrieras avanzan en perfecta sincronía, guiadas por un propósito común. Pero su belleza también encierra misterio. Las colonias pueden albergar millones de individuos, y aunque parecen caóticas desde fuera, dentro reina un orden absoluto. Cada túnel, cada cámara y cada obrera cumple una función vital. No hay desperdicio, no hay desobediencia, no hay ego. Solo trabajo, cooperación y propósito. La hormiga arriera es un símbolo de la naturaleza colombiana, fuerte, perseverante, organizada y sabia. Su presencia ha inspirado refranes, historias y hasta supersticiones en los pueblos rurales. Y, de cierta manera, su comportamiento refleja una lección profunda. La verdadera fuerza no está en el tamaño, sino en la unión. Observar una fila de hormigas arrieras es como ver la vida misma en miniatura. Cada hoja cargada es una historia de esfuerzo. Cada túnel cavado, una muestra de paciencia. Cada colonia, una metáfora perfecta del equilibrio que sostiene el planeta. En un mundo donde la humanidad busca respuestas sobre cooperación, sostenibilidad y armonía, tal vez bastaría con agacharse y mirar hacia el suelo. Porque allí, entre raíces, hojas y sombras, la hormiga arriera lleva millones de años enseñándonos cómo vivir en comunidad, sin destruir el mundo que la alimenta. La hormiga de fuego tropical, pequeña, ardiente y poderosa. En los climas cálidos y húmedos de Colombia, donde la tierra huele a selva y el aire vibra con vida, habita una de las especies más temidas y fascinantes del mundo, la hormiga de fuego tropical, Solenopsis geminata. Su tamaño diminuto no refleja el poder que guarda. Basta una picadura para sentir su nombre, fuego. Estas hormigas viven en colonias numerosas, ocultas bajo la hierba o entre raíces, y forman montículos de arena que pueden pasar desapercibidos hasta que se les perturba. Entonces, en cuestión de segundos, el suelo parece estallar. Miles de individuos emergen en perfecta coordinación, defendiendo su territorio con una agresividad que sorprende incluso a los expertos. Sus mandíbulas muerden, su aguijón inyecta veneno, y la sensación ardiente que dejan es su marca inconfundible. Pero más allá de su fama peligrosa, la hormiga de fuego tropical es una obra maestra de la evolución. Su organización social es impecable. Reinas, obreras y soldados actúan con disciplina militar. Cada colonia puede albergar cientos de miles de individuos, todos guiados por un instinto común: proteger, sobrevivir y expandirse. Su fuerza y adaptabilidad las han convertido en una de las especies más exitosas del trópico. Son ingenieras del suelo, removiendo la tierra y aireándola. Son cazadoras implacables, manteniendo a raya a otros insectos y, paradójicamente, también víctimas de su propio fuego, pues su agresividad las enfrenta incluso entre ellas. La hormiga de fuego tropical es la metáfora perfecta del poder en lo pequeño. Una criatura diminuta capaz de recordar a cualquiera que, en la naturaleza, el tamaño no define la fuerza, pero la unión, sí. La hormiga carpintera, la arquitecta del bosque. Entre los troncos huecos, los árboles caídos y las vigas antiguas de madera habita una constructora silenciosa. La hormiga carpintera, Camponotus spp. A diferencia de otras especies que levantan sus colonias bajo tierra, las carpinteras prefieren el corazón del bosque. Allí, con mandíbulas tan finas como cinceles, excavan galerías y túneles dentro de la madera, creando laberintos perfectos donde reina el orden y la precisión. Su trabajo no destruye, transforma. Al perforar los troncos, estas hormigas ayudan a descomponer la madera muerta, permitiendo que los nutrientes regresen al suelo. Así, se convierten en aliadas invisibles del bosque tropical.
acelerando el ciclo natural de la vida y la muerte. Las colonias pueden extenderse por varios metros y albergar miles de obreras que se comunican por medio de feromonas y vibraciones. Dentro del hormiguero, la reina pone los huevos mientras las obreras trabajan sin descanso, limpiando, ampliando pasajes y protegiendo las crías. Todo funciona con la precisión de una maquinaria viva. Las hormigas carpinteras son robustas, de cuerpo brillante y mandíbulas poderosas. Pueden defenderse con ferocidad si su hogar es invadido, pero la mayor parte del tiempo viven en silencio, ocultas en la madera que les da refugio y propósito. Ver una de sus galerías es asomarse al ingenio de la naturaleza. Cada túnel tiene sentido, cada curva una razón. Porque la hormiga carpintera no solo excava, diseña. Es la arquitecta paciente del bosque, una obrera anónima que demuestra que incluso las estructuras más grandes del planeta comienzan con los esfuerzos más pequeños. La hormiga azucarera, la exploradora de los dulces caminos. En los rincones cálidos de las cocinas rurales, en las grietas de las paredes y entre las hojas húmedas del suelo tropical, vive una visitante diminuta y persistente, la hormiga azucarera, Tapinoma melanocepalum. Es pequeña, ligera y casi transparente, pero su presencia nunca pasa desapercibida. Allí donde hay algo dulce, ella lo encuentra. La hormiga azucarera es una exploradora incansable. Su olfato es tan fino que puede detectar el aroma del azúcar o de la miel a metros de distancia. En cuestión de minutos, una sola exploradora puede convocar a toda una colonia. Lo que comienza con una línea tímida de obreras, termina en un ejército perfectamente organizado que se desplaza en hileras brillantes, como un río de vida en miniatura. Su organización es admirable. Trabajan en silencio, sin chocar, sin detenerse. Cada una sigue un rastro químico invisible que las guía hasta el alimento y las devuelve a casa con precisión absoluta. Aunque muchas veces son vistas como invasoras domésticas, en realidad son auténticas maestras de la adaptación. Pueden vivir en bosques, plantaciones, jardines o dentro de edificios, siempre encontrando la manera de prosperar sin destruir. Su fuerza no está en la agresividad, sino en la constancia. Nunca se rinden. Si las apartas, regresan. Si las borras, reconstruyen su camino. Y en esa perseverancia silenciosa reside su mayor enseñanza. La persistencia puede más que la fuerza. La hormiga azucarera no lleva hojas, ni construye montículos, ni ataca con veneno. Su misión es más simple, pero no menos admirable: buscar, compartir y sobrevivir. Es la viajera de los dulces caminos, la pequeña que nos recuerda que en la naturaleza, incluso lo más diminuto puede moverse con propósito y determinación. La hormiga bala o tocantera, el dolor que grita en la selva. En lo profundo de las selvas húmedas del Amazonas colombiano habita una guerrera diminuta y temida, la hormiga bala, conocida también como tocantera, para poner a clavata. Su cuerpo negro y brillante apenas mide 3 centímetros, pero su picadura es legendaria. Quienes la han sentido aseguran que es como recibir un disparo, un dolor tan intenso que puede durar horas. De ahí su nombre, la hormiga bala. Pero detrás de esa fama de dolor se esconde una criatura fascinante. La tocantera es una cazadora disciplinada, una defensora feroz y una pieza vital del equilibrio amazónico. No busca atacar por instinto, sino proteger. Sus colonias viven en la base de los árboles, entre raíces cubiertas de musgo, y trabajan en armonía, sin desperdicio, sin caos. Su veneno contiene una neurotoxina tan poderosa que se ha convertido en objeto de estudio científico, pero para las comunidades indígenas amazónicas, la hormiga bala es mucho más que un insecto, es un símbolo de fuerza y valentía. Algunas tribus, como los Sateremae, la utilizan en antiguos rituales de iniciación, donde los jóvenes deben soportar su picadura para demostrar coraje. El dolor no se interpreta como castigo, sino como aprendizaje. Cuando la tocantera camina entre la hojarasca, todo a su alrededor parece respetarla. Su presencia impone silencio. No es la más grande ni la más rápida, pero es, sin duda, una de las más admiradas. Porque en la selva, donde la vida y la muerte se cruzan a cada instante, la hormiga bala encarna la ley más antigua del mundo natural. El respeto nace del poder, pero también del propósito. La hormiga legionaria, el ejército que nunca retrocede. En las profundidades del Amazonas colombiano, donde la tierra respira humedad y las raíces se entrelazan como venas del mundo, avanza un ejército silencioso e imparable. La hormiga legionaria, Eciton burchellii, no construye nidos permanentes, no conoce el descanso ni el miedo. Su hogar es el movimiento. Cada día levanta un campamento nuevo, y cada noche lo abandona para continuar su marcha infinita. Las legiones pueden estar formadas por millones de individuos que avanzan como una marea viva sobre el suelo del bosque. Nada se interpone en su camino. Insectos, arañas, lagartijas, pequeños roedores, todo lo que se cruza ante ellas desaparece en cuestión de minutos. No cazan por instinto, sino por necesidad colectiva. Cada una cumple un papel, y juntas se convierten en una fuerza implacable. Su organización es perfecta. Las obreras más grandes forman un muro defensivo alrededor de las más pequeñas, que transportan huevos y larvas. Las exploradoras van al frente, marcando el camino con feromonas, mientras los soldados, con mandíbulas como cuchillas,
protegen los flancos. Todo ocurre sin órdenes, sin palabras, pero con una coordinación que parece guiada por una sola mente. Aunque su paso puede parecer destructivo, las hormigas legionarias cumplen un papel vital en el equilibrio del bosque. Controlan poblaciones de insectos y carroñeros, y sus incursiones abren caminos por donde otros animales se alimentan. Son, en cierto modo, la respiración del ecosistema. Observarlas en acción es presenciar una coreografía salvaje. Una danza de orden y propósito donde el individuo desaparece y la colonia se convierte en un solo ser. Y es que en el corazón de la selva, las hormigas legionarias nos recuerdan una verdad ancestral. La fuerza más poderosa no está en uno solo, sino en todos juntos avanzando hacia el mismo destino.